No se lo escucha, senador. No, no lo podemos escuchar. Podemos adelantar, Presidenta, con las otras preguntas y después le damos la oportunidad. Volvemos. Sí, adelante, senador Naidenov. Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros podemos coincidir de que está pendiente la ley de coparticipación. Siempre las disputas, la nación, las provincias o las propias jurisdicciones fueron saldadas en el marco de convenios marcos. ¿Qué significan convenios marcos? Esto es parte de un federalismo de concertación, donde la nación celebraba con cada provincia mecanismos de distribución, y uno de los grandes inconvenientes para zanjar la ley de comparticipación tenía que ver que esta ley convenio requería justamente o requiere el acompañamiento de todas las jurisdicciones, lo que implica que si una de las solas jurisdicciones no está de acuerdo, este convenio o esta ley no se implementa. Y como decía una senadora preopinante, nadie quiere resignar recursos. Y hay mucho para discutir y lo vamos a discutir en el debate en cuanto a la asignación de recursos, a las inversiones, el gasto, y también hay mucho para discutir sobre los niveles de pobreza, de exclusión que se dan en determinadas administraciones provinciales que cuentan con niveles de coparticipación muy, pero muy fuertes, pero que la realidad social nos demuestra otra cosa independientemente de los contextos. Uno los compara con otros puntos de la geografía nacional, independientemente de los contextos y las distintas circunstancias de la Argentina. Ahora bien, mi pregunta está orientada fundamentalmente a esta idea de tratar de compensar. En primer lugar, dejemos en claro algo, que la situación particular de Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires, cuando se trataban de territorio federal y territorio nacional, se la compensaba de alguna manera con parte de la distribución que el administrador tiene en manejo de la propia nación. Y esto vino a saldar cualquier tipo de diferencias con el resto de las jurisdicciones, fundamentalmente porque lo que le corresponde a la nación distribuida tanto a la ciudad como también a Tierra del Fuego. El tema tiene que ver en que si uno toma como parámetros en la etapa anterior, cuando se incrementa por este acuerdo entre la nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación al 3,75, esto no se ha hecho en desmedro de jurisdicción alguna, de provincia argentina alguna. Ahí está el gran error. Porque si nosotros tenemos el punto de partida, como lo ha dicho el senador Esteban Bullrich, que fue el conflicto salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy será este conflicto salarial, mañana serán otros conflictos salariales, podrán reclamar los docentes, podrán reclamar los profesionales de salud y el servicio de salud con absoluta legitimidad. La nación, en la administración de los propios recursos, tiene justamente ese mecanismo y esa distribución discrecional. Y de la misma manera, así como se otorgó para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para la provincia de Buenos Aires, en los años anteriores, una mejora en los porcentajes de la coparticipación, también esta mejora, más allá en cuanto a la provincia de Buenos Aires, de lo que señaló el senador Lustó, de lo que se pisó del Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense de 650 millones de dólares que nunca se actualizó en los años anteriores, del periodo 2003 al 2015, lo real y concreto que en la etapa anterior, así como se incrementó la CABA, también se incrementó la provincia de Buenos Aires. Es decir, no existió conflictos interjurisdiccionales, no existió conflicto ni con la CABA ni con la provincia de Buenos Aires. Fue la propia nación la que en el marco de los recursos que le corresponde a la nación y que no se coparticipa al resto de las provincias, medianamente trató de compensar, y que se entienda bien esto, lo que significa los mayores aportes para quienes menos reciben. Porque la ley de coparticipación o lo que se coparticipa tiene una base de un sistema absolutamente de solidaridad.
porque la verdad es que si uno mira las provincias que mayores aportan al sistema nacional, como es el caso de Cava, es el caso de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera, etcétera, no tiene su correlato en los niveles de que se recibe en materia de coparticipación. Esto es porque uno requiere un país integrado, un país federal, para cubrir las inequidades. Entonces, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires solamente antes se coparticipaba el 55% de lo que la provincia de Buenos Aires generaba y se logró en el periodo anterior elevar al 60% de lo que generaba a la nación en cuanto a lo que se tributa. Pero el inconveniente que nosotros observamos, o por lo menos que yo observo con esto, es que aquí nosotros estamos tratando de resolver un conflicto, el de la provincia de Buenos Aires, generando con una quita discrecional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esa es la diferencia con los momentos anteriores, porque, por ejemplo, acá hoy sí se cuestiona con mucha vehemencia los 3 puntos con 75, los 2 puntos y pico extras que se coparticiparon a la Cava. Pero en los años anteriores nadie ha dicho nada, porque la Argentina avanzó en un federalismo de concertación con los pactos fiscales. Y lo que nosotros observamos es que aquí se intenta avanzar, pero en un federalismo de confrontación. Y hay una gran diferencia entre concertar y confrontar. Con la propia Cava, donde no hay concertación, sino que hay imposición. Entonces, cuando uno trata de imponer y no de concertar, estamos en problemas. Porque si bien es cierto que nadie resigna nada, pero no se puede, estamos de acuerdo, por eso cuesta muchísimo lograr la ley de coparticipación, pero eso no implica avanzar en un federalismo de concertación. Yo creo que es un enorme error político avanzar con un federalismo de confrontación y de imposición. Porque acá esta ley convenio que se trae a discusión en el marco del Senado, y esto va para la funcionaria, también tiene una gran diferencia, porque tampoco establecen digamos, una coparticipación, la establecen de manera mensual, tampoco es diaria o por goteo. Entonces, hay distintos tipos de matices que no se contemplan. Y fundamentalmente, tampoco hay lógica en la decisión unilateral del por qué el retiro de esos 2 puntos y pico porcentuales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo digo con una mirada federal, porque de la misma manera, algunos se preguntan o se interpelan que la Oficina de Presupuesto debería informar cuánto implica los 2 puntos y pico porcentuales que se otorgó a la Ciudad de Buenos Aires desde su otorgamiento hasta el presente. Bueno, también sería bueno que la Oficina de Presupuesto informe cuánta fue la ayuda de excepción discrecional de la nación a cada una de las provincias argentinas en el marco del presupuesto que le corresponde a la nación y que no se coparticipa. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2015 que había provincias que no podían pagar sueldos. Eso partían de ayudas extraordinarias que no comprometían el presupuesto. Por ejemplo, Santa Cruz, que estaba al rojo vivo, en fuego, y así muchísimas provincias argentinas. Y ahí no había detracción ni compromiso previo de la coparticipación. Era la masa de lo que administraba la nación, y convengamos que a partir del 2015 también la nación se tuvo que hacer cargo nada más ni nada menos que de un fallo de la Corte Suprema que otorgó la devolución del 15% en concepto de precoparticipación de los fondos del ANSES en función de pleitos de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Entonces digo, me parece a mí, y esto va para la funcionaria, que me parece que la metodología, la forma de discusión profundiza una confrontación en la Argentina. Porque acá no se avanza de común acuerdo. Acá se avanza porque el gobierno lo impone, el gobierno lo decide, sin cálculo previo, en función de recursos. Yo me parece, esto lo planteo, porque si no parecería ser que se quiere reeditar una discusión del centralismo contra el interior, y esto es un gran error. Es un gran error, porque acá no se están tocando fondos de las provincias argentinas. El manejo de la torta que le corresponde a la nación, que es lo que se otorgó oportunamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con ese porcentaje se mejoró a la provincia en la etapa anterior, no fue a expensas de otras provincias argentinas, no fue a expensas. Por eso los pactos fiscales no fueron cuestionados. Entonces, yo quisiera saber, porque, a ver, por una parte tenemos la versión de la funcionaria nacional de que ha existido un diálogo
con la Cava, con las autoridades de la Cava para avanzar en esta quita. Y también tenemos, como lo han dicho senadores de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ese diálogo no ha existido, que esto es una pura imposición, que la concertación fue dejada de lado por la propia confrontación, quitando a un distrito, para que se entienda bien, en beneficio de otros distritos. Entonces la pregunta del millón sería, cuando no alcance con lo que se quita este distrito y vengan otros conflictos más, otros reclamos más, ¿cuál será el próximo distrito con este criterio? Porque acá compensan un reclamo salarial legítimo de la bonaerense, de la Policía de Buenos Aires, con una decisión de una quita de lo que se coparticipó a la provincia por una ley convenio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, cuando mañana no alcancen y surjan otros conflictos, ¿qué otra provincia? ¿Cuál será la próxima provincia? Me parece que la metodología desnuda no solamente confrontación y imposición, sino también, digamos, agrega una conflictividad política innecesaria, que no es la herramienta. Ni siquiera tienen los números ni los guarismos en función de las potestades ni las facultades que oportunamente fueron establecidas con los parámetros de la distribución correspondiente. Entonces, el problema está ahí, y esa es la gran diferencia. Acá intentan solucionar el problema de un distrito con la quita a la Cava. Acá no hay una solución de la nación de fondo. Acá se trata de simplificar, generando una enorme, digamos, controversia entre jurisdicciones, y yo creo, primero, que no es el camino. En segundo lugar, no afecta a los recursos de las provincias, eso es un gran error. Las provincias tienen su propio porcentaje de coparticipación, y también sería bueno discutir, bueno, ahora con los funcionarios del interior de la cartera económica, cómo se participa hoy en la Argentina este monopolio de la emisión. Porque también había formas de solucionar lo de la provincia de Buenos Aires sin este remedio. Pero tenemos un monopolio de la emisión y tampoco tenemos certezas de lo que se participa ni del manejo discrecional de la propia nación, cómo se lo distribuye. Que también es un buen interrogante para ver si la funcionaria nos puede brindar algún tipo de respuesta, Presidenta. Y otra cuestión, que ya lo dijo el senador Zimmerman, y me dijo a la presidencia, y con todo respeto al senador Caserio, nadie interpela, y esto es una discusión política, y esta es una casa política, y las preguntas tienen que ver del tenor político, porque nada más ni nada menos que estamos hablando de recursos, de fondos, y discutiendo en la Casa Federal una materia absolutamente federal que tiene que ver con los recursos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Vamos